난 불이 필요하고. 난 물이 필요하지. 그래서 나 파란 색깔 입은 거 아니야? Hola Flowers, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo me encuentro súper feliz de estar por aquí trayéndoles otro contenido. Pero antes de empezar, recuerden que todo lo que veremos solo son hipótesis. Si uno de ustedes no se siente cómodo con el video, pueden solo ignorarlo. Una vez dicho eso, busquen un lugar cómodo donde sentarse y comencemos con el video. Y como ya lo vieron en el título, hoy hablaremos de algunos temas por los que están pasando Taehyun y Jungkook. Primero, sabemos que estos dos tortulitos han estado en tendencia las últimas semanas y cómo no, si han estado regalándonos hermosos momentos. Pero antes de ver todo esto, quiero entrar en temas más profundas. Muchos de ustedes me han pedido hablar sobre los rumores de una relación entre Jungkook y una actriz y también sobre los rumores de Taehyun sobre todo el hate que está recibiendo últimamente. Realmente son temas muy importantes y por supuesto que hoy hablaremos de todo esto. Primero vayamos viendo la historia y del por qué están saliendo muchos rumores sobre el Taekook. Y es que todo esto comenzó a salir luego de que mis adorables chicos comenzaron a levantar la sospecha de que viven juntos. Hace unos meses nuestros chicos aparecieron después de mucho tiempo, ya que como sabemos, desde que se tomaron un descanso, los chicos tomaron rumbos diferentes. Pero casualmente Taehyun y Jungkook desaparecieron un tiempo. Me refiero a que hubo un tiempecito en que no supimos nada de ellos. Fuera de todo eso, un día ambos llegaron para sorprendernos luego de que se unieran para hacer un live y obviamente el momento emocionó a todas las fans. 아니 태영이 형이 뭔지 말할지 모르니까 여기서 눈을 뗄 수가 없네. 왔다. 왔다. 댓글 Pero así como nosotras nos emocionamos, hubo otra parte del fandom que no se lo tomaron nada bien y comenzaron a tirarle hate tanto a Taehyun como a Jungkook. Y no conforme con eso, comenzaron a dejar este tipo de comentarios que la verdad sí da un poco de pena. En fin, como pueden ver aquí es donde vemos la doble moral que tienen las Jikook Shippers. Yo normalmente no hablo de ellas, pero en este tema creo que sí corresponde mencionarlas un poco. Puede que no sean todas, pero la mayoría comenzaron a tirarle hate a Taehyun diciendo que solo se colgaba de la fama de Jungkook. Ciertamente hemos visto que Taehyun siempre menciona a Jungkook en sus lives, pero no lo hace por querer colgarse de su fama porque prácticamente estamos hablando del mismísimo Kim Taehyun, el hombre con más seguidores en Instagram y nombrado mundialmente guapo. Y no es por querer menospreciar a los demás miembros, pero me atrevo a decir que Taehyun es el chico más popular de BTS y no necesita mencionar a Jungkook por fama. En fin, el punto es que cierta parte del fandom comenzaron a tirarles hate solo por ese live. Pero aquí viene lo más gracioso y ridículo. Días después olvidaron todo ese hate y comenzaron a adorar a Taehyun por haber subido esta foto que según ellas confirmaba el Jikook. Pero bueno, toda esa adoración nuevamente se convirtió en hate luego de que salieran unos rumores donde un club de Sessions al parecer tienen evidencias donde se confirma que el Taekook tiene una relación. Como comprenderán, este tema es algo delicado, puesto que interfiere más en la vida privada de los chicos. Es ahí donde se mira la doble moral, ya que aparecieron cientos y cientos de comentarios maliciosos en contra de Tai.
pero quizás la gota que derramó el vaso y lo que provocó que también le lloviera el hate a Jungkook fue un post que realizó nuestro amigo Dispatch. Primero que nada, quiero aclarar que este rumor sobre Jungkook y la actriz Lee Yoo-bi fueron desmentidos en el 2021. Y para que me entiendan un poco, les daré un resumen. Pues resulta que en 2021 un ex reportero subió un video a su cuenta de YouTube donde aseguraba que Jungkook y Lee Yoo-bi mantenían una relación. Acto que por supuesto desató el enojo de muchas fans. Sin embargo, el primero en salir a negar esos rumores fue la agencia de la actriz, quienes aseguraron que ellos dos ni se conocían y que de los integrantes de BTS al único que Lee Yoo-bi conoce es Suga, pero que tampoco eran amigos cercanos. Por su parte, Big Hit declaró que los rumores eran falsos y que tomaría acciones legales contra dicho reportero. En resumen, estos rumores fueron desmentidos hace años. ¿Y cómo es entonces que muchos fans no conocían de esto y estaban tirándole hate a Jungkook solo por no salir a desmentir algo que básicamente ya estaba desmentido? Y lo más triste de todo esto es que no solo le tiraron hate a Jungkook, sino que también las redes sociales de la actriz se llenaron de varios mensajes de odio y desprecio. Por lo mismo, vuelvo a decirles que antes de atacar a alguien, asegúrense de investigar, porque estas chicas solo fueron a hacer el ridículo comentando esas cosas cuando el rumor de por sí ya había sido desmentido y sin falta de fundamentos. Todos estos meses, nuestros chicos han pasado por mucho. Desde recibir mucho hate, recibir amenazas, porque sí. Últimamente se ha visto que hay un grupo de haters quienes están planeando sabotear todos los proyectos tanto de Taehyun como las de Jungkook. Pero ¿saben algo? Me alegra ver que nuestro hermoso Taekook es a prueba de balas. Ellos se han encargado de ir cerrando bocas porque no crean que todo lo que el Taekook hace es casualidad. Claro que ellos saben cómo y en qué momento salir a defenderse, y créanme cuando les digo que lo hacen con estilo. Recientemente, Taehyun y Jungkook acapararon la atención al asistir juntos al premiere VIP de la película Dream, protagonizado por Park Seo-joon y Ha-yoon. Y como era de esperarse, ambos se veían súper lindos. Y aunque todo esto parece ser normal, yo opino que no lo es. En una mini entrevista que les hicieron en la alfombra roja, ambos expresaron su apoyo hacia Park Seo-joon. Pero hasta donde yo recuerde, el único amigo cercano de Seo-joon es Taehyun, a menos que sea cierto el rumor donde la Goga Squad adoptó a Jungkook. Hablemos de esto como shippeadoras que somos. Hemos visto algunas escenas donde Jungkook parece ser amigo cercano de los amigos de Taehyun. En este caso estamos hablando de la Goga Squad. Hemos visto teorías donde al parecer los amigos de Taehyun conocen el sentimiento que existe entre ellos dos. Hemos visto análisis donde el Taekook han salido a pasear juntos con Young-sik, otro miembro de la Goga, pero sobre todo fueron vistos en un musical donde una ARMY consiguió los autógrafos del Taekook. También tenemos estas fotos al lado de Choi Woo-sik, como también los vimos en el concierto de Harry Styles. Y no olvidemos la interacción de Jungkook junto a Baekboy, otro integrante de la Goga Squad. En fin, son muchos momentos del Taekook al lado de sus amigos. Entonces me pregunto, si Jungkook sí conoce a los amigos cercanos de Taehyun, ¿por qué los demás miembros no lo hacen? Recordemos la vez en que Jonggi dijo que los amigos de Tae parecían unicornios, ya que solo escucha hablar de ellos, pero que no los había visto. Lo que prácticamente nos da a entender de que Jungkook es el único miembro que sí es cercano a los amigos de Tae.
Y yo no quiero ser de Lulu, pero eso me recuerda a la vez en que muchas ARMYs afirmaron haber visto al Taekook en las islas de Jeju junto a la Goga Squad. Lo que quiero dar a entender con todo esto es que todos llegaron para apoyar a Seo-jun, pero la aparición del Taekook sin duda fue lo mejor de la noche. Estamos hablando de que el Taekook prácticamente aparecieron juntos después de haber recibido muchos mensajes de odio. Esto nos da a entender de que ellos decidieron ir juntos y callarles la boca a esas fans. Porque lo vuelvo a repetir, nada de lo que ellos hacen es casualidad y menos conociendo la manera en que ellos se expresan sin la necesidad de decir una sola palabra. Técnicamente el Taekook se dejó expresar por sus miradas, sus gestos y sobre todo por su vestimenta. Ambos lucían un poco tímidos y era de esperarse ya que todas las cámaras estaban enfocados en ellos. Pero sin duda lo que nos llenó de emoción fueron sus miradas llenas de ternura y amor. Puede que muchas no lo vean, pero honestamente el brillo de sus ojos reflejan algo más que solo una amistad. Haber visto todos estos momentos me llenó de emoción y más después de que Army Detective se topó con el significado de esos outfits. Pues resulta que Taehyun llevaba una polera con el retrato de Oscar Wilde, un escritor irlandés que según la historia fue condenado a 2 años de cárcel por ser homosexual. No es un secreto que Taehyun siempre ha demostrado su apoyo a la comunidad LGBT, pero combinar outfits justo esa noche, yo creo que ambos querían expresarse, ya que la chaqueta que llevaba Jungkook tenía escrito algunos versículos de la Biblia. Como les dije antes, nada es coincidencia. Taehyun cargando una polera de un hombre que fue condenado y Jungkook cargando una chamarra con una frase del pecado. Algo me dice que ellos quieren ser libres sin ser condenados o sin ser juzgados. La verdad absoluta de todo esto solo ellos lo saben. Por mi parte, me conformo al saber que ellos están juntos. No puedo asegurarles que viven juntos, pero sí que pasan mucho tiempo juntos. Por lo que sabemos, después de la premiere, ambos se fueron al after party en compañía de sus amigos. Según palabras de Taehyun, habían tomado un poco, pero Jungkook simplemente no bebió mucho y fue por eso que lo vimos hacer un live cocinando. Esta vez el live de Jungkook fue un poco diferente ya que después de leer algunos comentarios, él mencionó que no quería leer más y es porque muchos le estaban lanzando comentarios fuera del lugar, como por ejemplo preguntar por otro miembro y algunas le estaban pidiendo cortarse el cabello, etc. Pero lo que vendría después se me hizo tierno y es que después del live de Jungkook vino un live de Taehyun donde lo único que vino a hacer es a mostrarnos su cabello esponjoncito. Y no sé ustedes, pero yo creo que esto lo hizo justo por Jungkook. Fue una manera muy sutil de callarles la boca a esas disque fans quienes pedían que Jungkook se cortara el cabello. En fin, sabemos que Taehyun siempre defenderá a su bebé, como también sabemos que Jungkook defenderá al suyo. Otro dato interesante de todo esto es que al parecer la chamarra que trae puesto Taehyun fue un regalo por parte de Jungkook. Todo esto luego de ver la marca de dicha colección, lo cual pertenece a una tienda de Los Ángeles, California. Y recordemos que Jungkook viajó a Los Ángeles el pasado 8 de abril y regresó justo en las fechas que Hobi se alistó al servicio militar. No me extrañaría que Jungkook
sí le compró dicha chamarra a Taehyun, puesto que no es la primera vez que él lo hace. Cuando Jungkook viajó a Qatar, también le trajo un sudadero de la marca embajadora de Taehyun. Ahora les pregunto, ¿de verdad ustedes creen que todo esto siguen siendo coincidencias? Yo no lo creo. Y bueno, sé que hay muchos temas de los cuales debemos hablar, pero les prometo que trabajaré en eso. Por el momento, esto fue todo. Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo video.